La administración de Irán no se anda con rodeos. A todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza han decidido no empezar a amenazar a Israel diciendo que se van a unir al conflicto. No, han ido de frente con Estados Unidos. Y es que sí, la administración de Irán ha amenazado a Estados Unidos con un duro golpe si no detienen las hostilidades en Gaza. Estados Unidos recibiría un duro golpe si no establece un alto al fuego en la Franja de Gaza, según ha declarado el ministro de Defensa de Irán, Mohammad Reza Qari Ashtian. El mismo ha dicho que Irán está criticando en múltiples ocasiones tanto la actuación de Israel en el enclave palestino como el respaldo de Estados Unidos. Según sus palabras, el consejo a los estadounidenses es que pongan fin inmediatamente a la guerra entre Israel y Palestina y apliquen un alto al fuego. De lo contrario, Estados Unidos va a recibir un duro golpe. Terminó expresando el ministro iraní, citado por la agencia Tasnim. Ya esta situación empieza a preocupar porque se esperaba que la administración de Joe Biden logre poner paños fríos a lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. De hecho, hemos comentado cómo en anteriores videos se habían sentado a negociar y le habían dicho a la administración de Benjamín Netanyahu que era una buena idea poner un alto al fuego para que llegue ayuda humanitaria a Gaza, para que puedan salir los refugiados, pero la realidad fue totalmente otra. Israel salió al frente a decir que bueno, sí, muy bonito todo, pero van a seguir atacando y lo van a hacer con todo su armamento. Y esta era una respuesta que le estaba haciendo Benjamín Netanyahu al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Pues a pesar de este escenario, Irán sale al frente a decirle a Estados Unidos lo que debería estar haciendo. Lo que también empieza a llamar la atención es que la administración de Joe Biden en todo momento fue bastante directo con Irán, sobre todo con el tema de algunos ataques que se estaban llevando a cabo en territorio de Israel y también en algunos otros países de Oriente Medio donde Estados Unidos tiene sus bases militares, y responsabilizaban a Irán. Sin embargo, Irán en todo momento salió al frente a decir que ellos no habían sido los que habían ejecutado pues algún tipo de estrategia. Entonces ahora la pregunta es mucho más preocupante. ¿Por qué Irán, después de todo esto que ha sucedido, sale al frente a lanzar esta advertencia si se supone que en todo momento él no ha participado del conflicto? Esto puede significar dos cosas. La primera, que Irán sabe muy bien lo que tendría que hacer porque ha estado participando en las tensiones, o la segunda, que lo que ya ha estado pasando no tiene nada que ver con Irán y el golpe puede ser inesperado. Tel Aviv gastaría, escuchen bien esto, hasta un 10% de su Producto Interno Bruto en la ofensiva que está llevando contra Gaza. Y esto lo ha dicho el Ministerio de Finanzas de Israel, que estima que el coste del conflicto que se mantiene con el grupo palestino Hamas podría alcanzar alrededor de los 200.000 millones de shekels, unos 51.000 millones de dólares aproximadamente, haciendo pues un 10% del Producto Interno Bruto de todo el país, según un reporte de la dependencia gubernamental publicado este 5 de noviembre por el propio diario israelí Calcalist. Ahora, de acuerdo con el medio, el dinero para sufragar la guerra no existe y su captación en los mercados nacionales e internacionales será en condiciones difíciles. Es decir, que sobrellevar esta situación también está siendo un golpe bastante incómodo para el propio Israel. Asimismo, el ministerio calcula ese costo tomando en cuenta que no habrá un acontecimiento o agravamiento de las tensiones que involucren, por ejemplo, a Yemen o Irán, porque si el escenario se sale de las manos, estamos hablando de más de un 10%. Estamos hablando de un recurso que sencillamente Israel no tiene. Ahora, debido a los numerosos supuestos y a la incertidumbre al respecto, el Ministerio de Finanzas ha calificado la cifra en los 200.000 millones de shekels en una estimación que ellos mismos han dicho es optimista. Sí, en este sentido, lo que se dice a través del periódico israelí es que el coronavirus, por ejemplo, costó a las arcas del Estado 160.000 millones de shekels. Es decir, que en este momento ya se ha gastado más que en todo el coronavirus. Y recordemos que el evento duró 2 años, el tema de la pandemia, más del doble de la estimación actual. El coronavirus también fue completamente diferente a la guerra, ya que la paralización de la economía fue completamente artificial y al día siguiente de que se terminara la crisis, todos los actores volvieron a la plena actividad económica y a toda su fuerza. Empleo, consumo, inversiones, industria, afirmó al menos el propio rotativo. Es decir, se está reconociendo que económicamente esto es más doloroso
peligroso que el COVID-19. Las evaluaciones del Ministerio de Finanzas son que, en caso de guerra, la recuperación va a ser lenta y la economía no volverá a su tendencia actual, según ha señalado el propio medio. Y es que aquí no hay un paro artificial, hay un shock de oferta que se desborda en una crisis de demanda. Los tipos de interés son altos y el riesgo para la economía sencillamente se ha disparado, ha terminado explicando el Ministerio de Hacienda. Según el propio medio Calcalis, el ministerio también cree que en el 2024 la economía entrará en una recesión que incluso podría ser significativa, y todo a raíz del conflicto que se está viviendo entre Israel y Palestina. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, William Burns, ha arribado a suelo israelí para unirse con altos funcionarios de inteligencia del país en medio de la escalada del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas. Los reportes sobre la llegada del funcionario dieron a conocer el día de hoy en los medios estadounidenses como Axios y The New York Times, y en plataformas incluso de Israel como The Times of Israel. De momento, la CIA no ha informado nada al respecto. El objetivo del jefe de la CIA en Oriente Medio en realidad es bastante amplio, son varios de hecho, entre ellos colaborar para lograr la liberación de los rehenes tomados por Hamas el pasado 7 de octubre. Según los informes, William Burns se va a reunir con 3 figuras clave, con el primer ministro israelí, con el ministro de Defensa y con el jefe del Mossad. Curiosamente, el funcionario estadounidense llega a Israel cuando el país tiene cercada la ciudad de Gaza y partida en dos toda la franja. Washington pretende convencer a Tel Aviv de utilizar tácticas de guerra más precisas para evitar que más civiles mueran en este conflicto. Ahora, lo que llama la atención es que el viaje de Burns podría tener otras finalidades, como por ejemplo ayudar a enfocar los ataques de Israel a los combatientes y cabecillas de Hamas, según dicen los reportes. Es decir, que Estados Unidos ha empezado a tomar medidas para que no se siga el camino que ha decidido ejecutar Benjamín Netanyahu. De hecho, el director de la CIA también podría visitar más países de la región de Oriente Medio, según The New York Times, que cita a altos funcionarios estadounidenses cercanos con esta situación. Y es que, claro, recordemos que diferentes grupos, diferentes instalaciones militares de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio están siendo atacadas, y aparentemente la CIA tiene algo que decir al respecto en esta complicada situación. Recordemos también que se ha estado, por ejemplo, acusando de manera directa a la administración en Irán, y en todo momento han salido desde Irán a decir que ellos no tienen nada que ver en este escenario. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace el servicio de inteligencia de Estados Unidos en esta parte del mundo? ¿Tienen algún tipo de información para revelar sobre todo a los países de Oriente Medio? Esta tensión podría significar algo todavía mayor. Las especulaciones están a la orden del día, y de momento lo que ha dicho la Casa Blanca es que sí, ha viajado para conversar con Benjamín Netanyahu, pero no ha dado más información. El Líbano acaba de advertir a Israel que no va a quedar sin castigo el ataque que ha terminado con la vida de 4 civiles. Sí, la agresión israelí que dejó 4 civiles muertos, entre ellos, curiosamente, 3 niños en el sur del Líbano, no va a quedar impune. Esto al menos es lo que ha asegurado el primer ministro del país árabe, Najib Mikati. El mismo comenta que las tropas de Israel estaban realizando cada vez más ataques contra el suelo libanés, con el argumento de que aquí está pues el grupo islamista radical Hezbollah, que ha amenazado con entrar al conflicto entre Palestina e Israel, algo que hemos comentado ya en anteriores videos. Sin embargo, las operaciones militares del país hebreo han provocado la muerte de 4 personas, 4 civiles, lastimosamente todas familiares directos del periodista Samir Ayob, su hermana y sus 3 nietos de 10, 12 y 14 años. Los hechos ocurridos fueron condenados por el propio primer ministro del Líbano, el cual ha calificado esto como un crimen atroz y que no va a quedar sin castigo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? De acuerdo con información del gobierno del Líbano, las víctimas iban en un automóvil cuando fueron atacadas por drones israelíes. Así, sin más. Y sí, esta situación empieza a llamar bastante la atención, ya que en este momento se están viendo ataques y una falta de respeto completa a lo que sería la soberanía de cada país. Y sí, el argumento sin pruebas de momento es que Hezbollah está en esta parte del mundo, y lo que llama la atención es que precisamente este grupo militar ha dicho que se va a unir al conflicto si continúa la situación en Gaza. Pero a raíz de esto nuevo que está sucediendo, y que ahora el propio gobierno del Líbano está diciendo que no se van a quedar de brazos cruzados, para muchos esto podría de todas maneras significar no solamente que el Líbano empiece a participar en el conflicto, sino una suerte de, entre comillas, alianza entre el Líbano con las fuerzas
fuerzas del Hezbollah. Cualquiera de los dos escenarios es bastante problemático para Israel, que de hecho, como hemos comentado en anteriores videos, ha estado calculando que este conflicto le está costando demasiado a nivel económico. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.